Bueno, continuamos en Herrera en Cope Elche. Hoy no paramos, estamos una cosa tras otra. Vamos a hablar ahora, vamos a dedicar esta parte que queda del programa y la segunda parte del programa a hablar de libros y de autoras, que es lo que más me mola. Para empezar, tenemos a Mavi Pastor, que es una autora ilicitana que ya hemos tenido en esta nuestra emisora, que presenta su libro sobre educación respetuosa, un tema que creo además bastante interesante y del que podemos aprender un montón. Mavi, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo, Claudia. Yo encantada también, que además lo estábamos comentando fuera de micros, el poder vernos, porque la última vez tuvo que ser por teléfono, así que me gusta que estemos aquí cara a cara. Bueno, vamos a empezar con un tema que creo crucial. ¿Qué entendemos por educación respetuosa? Mira, la educación respetuosa para mí es aquella que pone al niño en el centro de las cosas. Vivimos en una sociedad muy adultocéntrica en la que parecen que los niños están relegados a un segundo plano, igual que sucede, por ejemplo, también con la tercera edad. No Ujú. son los únicos que están excluidos de todo lo que es la norma. Y la educación respetuosa es aquella que tiene en cuenta sus necesidades, sus intereses, sus capacidades y el momento en el que se encuentran. Yo creo que además, además de ese adultocentrismo del que nos has hablado, también, que la palabra además viene perfecta, yo creo que con los niños muchas veces somos un poco paternalistas, condescendientes. Lo Ujú. típico que es en plan, yo que sé, que también pasa con los adolescentes. Pues no, es que tú eres muy joven, ¿cómo vas a tener problemas? Cosas así y no tiene sentido. Efectivamente, viene un poco precisamente de esto que decíamos, ¿no? De la visión del adulto y no empatizar con esas otras edades, curiosamente por las que todos hemos pasado, todos hemos sido niños alguna vez y no nos han gustado que nos trataran de esa forma condescendiente, como dices, ¿no? Ellos tienen sus propios problemas, sus propios sentimientos y sus propias opiniones de las circunstancias basadas en la experiencia que ellos tienen, sea más corta o sea más extensa, pero es importante tenerlos en cuenta a la hora de cualquier cosa que les afecte a ellos. Ujú. Bueno, coméntanos un poco acerca del proceso creativo de escribir este libro. ¿Cómo lo has ido construyendo y qué podemos encontrar en él? Pues mira, este es un libro de largo recorrido, porque es un libro cuyo germen está hace 5 años. Yo comencé un blog educativo que se llamaba Son Personitas, ahora todos esos artículos, precisamente por este modo reivindicativo, ¿no? De Ujú. que también son Son personas, personas, claro. aunque sean pequeños, que ahora todos esos artículos están recogidos en mi blog actual, en mavipastor.com. Y en ese primer blog educativo yo tenía un regalo para los suscriptores, que eran Ujú. 100 actividades educativas, 100 actividades Ah. sensoriales. Tuvo muchísima aceptación, más de 1000 personas lo descargaron porque era de difusión gratuita. Y, y no solamente esto, sino que me escribieron muchas personas que lo estaban utilizando como material de referencia en sus trabajos de fin de grado de magisterio. Ah, qué tú guay. Una chica, recuerdo, me escribió desde Perú, me dijo, Lo he incluido en la bibliografía de mi tesis, porque no hay nada escrito en español sobre esto". Y esto me dio que pensar. Y dije, bueno, esto es importante, no hay nada en español escrito sobre actividades sensoriales. Es una pena. Y entonces decidí recuperar este material y hacer un proyecto mayor en el que lo he vuelto a revisar completamente. Le he añadido no solo las 100 actividades que había anteriormente, Ujú. sino una introducción previa sobre qué son las actividades sensoriales, qué beneficios tienen, cómo usarlas, cuál es el rol del adulto dentro de este proceso. Y además toda una parte gráfica que lo acompaña. El libro está completamente a color en el interior, con fotografías Qué ilustrativas guay. de todas las actividades. Y esta segunda parte es la que creo que le ha sumado muchísimo valor. Es decir, un libro que ya era bueno, y no es porque lo diga yo, es porque lo demuestran esas personas que se lanzaron a conseguirlo en la primera oportunidad. Un libro que ya era bueno, lo he mejorado para ponerlo a la disposición de padres, madres y educadores Ajá. y que puedan darle el uso y llenar ese vacío que había dentro del mundo editorial en lengua castellana. Qué guay. Es que además eso, o sea, un libro como ese con todas esas actividades, lo que también hace es, bueno,
ese reconectar, ¿no? Yo creo entre las familias y los niños, porque muchas veces, como hemos comentado anteriormente, en este mundo que va tan acelerado, que estamos pendientes de trabajo, de no sé qué, no sé cuánto, Mm. es como, pues, actividades como estas para hacer, yo qué sé, unas cuantas tardes a la semana, no sé qué, Efectivamente. pues también se puede convertir en una rutina muy interesante y que beneficia muchísimo a los niños y niñas. Totalmente. Estas actividades, por ejemplo, ahora que digamos van a empezar estas tardes lluviosas Ya. o que anochece más temprano, no apetecen quizá tantas horas de parque, pues hay padres que se le hacen las tardes eternas y que dicen, ¿qué Ujú. hago con los niños? Y la primera solución, la solución fácil, ya sabemos cuál es. El móvil, la tablet. Pantallas de cualquier tipo y tamaño, ¿vale? Entonces, esta es una propuesta alternativa respetuosa en ese sentido con las necesidades del niño, porque el niño no necesita una pantalla en ningún Mm. momento, y que le va a aportar mucho más y le va a enriquecer. Y no solo esto, sino que va a favorecer muchísimo esa relación padre-hijo o madre-hijo-hija, porque a través de estas actividades que son muy relajadas, que son muy abiertas, muy Ujú. creativas, con recursos además que tenemos en casa, muy fáciles de llevar a cabo, se crea un ambiente mucho más relajado en el que la comunicación de forma indirecta fluye de otra forma. Y entonces esto también creo que es muy importante. Jo, me apetecen hacer ahora las actividades hasta a mí, tú. Un día que llueva a ponerme ahí a hacer cosas, de verdad. Mira, te digo yo que aquí hay un slime para hacer con nubes de estas Qué, de combustibles que te fliparía hacerlo. O sea, qué es divertido chulo. para niños y para adultos. Mavi, hemos hablado antes un poco de en qué podemos o en qué pueden estar errando. Esto es, obviamente, no todo el mundo, pero hemos hablado de comportamientos que tienen los adultos que a lo mejor no son beneficiosos para niños y niñas. Pero también te quería preguntar, tú como docente, ¿qué fallos ves en el sistema educativo a la hora de referirnos a este tema, a la conexión con los niños, tener en cuenta sus necesidades y bueno, todo esto? Bueno, creo que tenemos un fallo en el sistema de falta de individualización. Yo entiendo, con los recursos humanos con los que cuenta nuestro sistema educativo, esto es complicado de llevar a cabo. Ujú. Pero también es cierto que hay ciertas ocasiones en las que con un poco de voluntad podemos diferenciar y atender las necesidades educativas individuales de cada niño, de cada niña, o incluso potenciar sus intereses. A veces creo que es mucho más productivo dejar de lado los currículums oficiales Ujú. y aprovechar oportunidades de aprendizaje que surgen en el aula, en momentos, en comentarios que encienden la chispa de la curiosidad, esa curiosidad innata que tienen los niños y las niñas, y que creo que es un hilo del que el docente puede tirar y dejarse llevar y ver a dónde les lleva, porque seguro que les va a llevar a un aprendizaje mucho más espontáneo y mucho más significativo, porque está basado en el propio interés, a lo mejor de un niño individual, pero que va a repercutir de forma colectiva en el resto del grupo. Entonces creo que esto es muy importante. Y también creo, además, relacionado con las actividades sensoriales, por lo que veo en mi entorno y por lo que aprecio además a través de redes sociales y demás, en España se han empezado a implementar en los niveles de educación infantil y sin embargo la educación primaria no se les está dando acceso a los niños a realizar actividades sensoriales y por tanto dejar de lado los sentidos, que al fin y al Ujú. cabo es con lo que percibimos toda nuestra realidad, de la educación primaria, me parece un error garrafal, un desaprovechamiento. Sí que es cierto, parece que cuando llegas a primaria ya como que se vuelve la cosa más seria, entre comillas, que ya es todo, empiezas con los exámenes, empiezas con libro y ya está. Eso me ha parecido muy interesante y es algo que yo creo que se debería cambiar. Finalmente, Mavi, coméntanos acerca de esa presentación del libro, pues para que podamos acudir. Hora, fecha, lugar, pues todas estas cosas. Pues la presentación del libro va a ser en la Biblioteca Pedro Ibarra, junto a la Iglesia San José, Ujú. la más antigua y característica de Elche, un entorno fantástico, el viernes 28 de octubre a las 7 de la tarde. Todo el mundo está invitado a venir, daré una pequeña charla sobre qué son las actividades sensoriales, los beneficios y demás. Y por supuesto, posteriormente, quien quiera podrá llevarse el libro firmado y dedicado con todo mi cariño. Pues yo creo que además es una gran oportunidad para padres, para madres y para docentes el Ujú. tema de acudir a la presentación para poder escuchar, poder escuchar hablar
de esas actividades sensoriales y poder implementarlas también en el aula y en casa. Entonces, bueno, ya sabéis, 28 de octubre a las 7 en la biblioteca Pedro Ibarra, la que está al lado del CEU, al lado de la iglesia de San José, la más mítica creo yo que tiene nuestra ciudad. Mavi Pastor va a presentar su libro hablando sobre las actividades sensoriales y cómo podemos mejorar la educación de nuestros pequeños y pequeñas, que es poniendo a ellos en el centro y entender sus necesidades, nada más que eso. Mavi, ha sido un placer tenerte con nosotros en Herrera en Cope Elche. Te deseo muchísima suerte en la presentación del libro y en su recorrido. Y nada, desde aquí animamos a todo el mundo a que vaya porque siempre se puede aprender de todo, yo creo. Muchísimas gracias, Claudia, por además apoyar la cultura y a los autores locales, que creo que hacéis una labor fantástica en este sentido. Al fin y al cabo, yo creo que para eso estamos los medios de comunicación. Muchísimas gracias. A ti.